El amor a la patria y las ideas fundacionales del nacionalismo las aprendí en mi casa, como nos pasó a muchos de nosotros, con un padre que había sido integrante del GOU, era militar. Según me refirió en alguna oportunidad con todos los detalles, yo conozco las circunstancias en que se conoció con el general Perón, pero Fermín Chávez me contaba que era el único oficial subalterno que Perón había incorporado a la estructura del GOU en su momento, a raíz de una conferencia cercana al regimiento donde mi padre prestaba servicio, que era en Esquel, dada por socialistas, Esteban Rondanina entre ellos, que mi padre interrumpió siendo teniente primero. Y Perón, que era inspector de tropas de montaña, le manda una carta magnífica que tengo en mi poder, donde le dice: usted le ha podido mostrar a esa canalla marxista cómo actúa un oficial montañista del ejército argentino. Quiera Dios darme a mí una oportunidad y entonces van a ver si soy más blando. Eso es del año 1941. Pero esa pertenencia al GOU, que después incluso lo hace alejarse de Perón en algún momento y después volver al peronismo después del 55, después de la revolución gorila del 55, era una fuente de referencia a través del anecdotario, de sus ideas, de los consejos, de la forma de leer los diarios. En mi casa se nos enseñaba que a los diarios no había que creerles ni la fecha, había que leerlos pero no creerles ni la fecha, que los intereses que estaban representados allí, cosas que todas provenían del pensamiento nacionalista. Este ataque que el gobierno actual lleva contra los medios de comunicación es un ataque entre tahúres. Pero no es el pensamiento original de un Ramón Dol o de los hermanos Irasusta, que cuando se refieren a los medios como Enrique Peosés, cuando se refieren a los medios de comunicación en general, se refieren al servicio de qué intereses prestan su aparatoso voluntad de comunicar novedades. Todo eso lo aprendí en mi casa y aprendí la historia nacional. Aprendí leyendo a Manuel Gálvez ya en el colegio primario, desde las novelas hasta la vida de Rosas y la vida de Irigoyen, la vida de Fray Mamerto Esquiú, todas las cosas que hacían a un pensamiento que yo no sé si en todos los casos se podía definir como nacionalista. Es un pensamiento que tenía que ver con un patriotismo y un sentido común cristiano que existía entonces en la sociedad y que hoy está siendo inteligentemente derogado, no desde el gobierno, sino desde grandes potencias mundiales que aspiran a destruir todos los estados nacionales. Siempre tuve la convicción, a partir de todas aquellas referencias, aquellos aprendizajes, aquellas lecturas, y las que siguieron, por cierto, después, que es imposible imaginar un nacionalismo sin una participación popular. El gobernante con quien todos los nacionalistas nos identificamos inicialmente, que fue Juan Manuel de Rosas, era el hombre popular de su momento en la República Argentina, en el estado de Buenos Aires y después en todo el territorio nacional. Es el hombre que defiende el interés de la patria, que defiende su frontera, que defiende la libertad de la patria para determinar su destino, y eso lo hace con el acompañamiento del pueblo. Son los doctores del puerto de Buenos Aires, normalmente vinculados por intereses económicos, los que sirven y atentan contra esa unidad de la patria, contra los intereses de la patria. Son los Florencio Varela, los que piden no solamente el fusilamiento, o en ese caso fue Juan Cruz Varela, sino también piden la intervención de Gran Bretaña para poner orden en una república que se les escapaba de las manos. Son los Rivadavia, esos son los enemigos fundacionales de la patria.
pero la idea de que con el pueblo va la nación, porque hay elementos constitutivos. Uno es el territorio y la memoria de un territorio compartido a lo largo de los siglos. De ese territorio surge un espíritu que va impregnando a los que se incorporan a esas patrias y van recibiendo de ese territorio, de esa tierra, la voluntad de construir algo en común con todos los que están y se incorporan a lo largo del tiempo. Nadie llega, o incluso los que llegan con la idea de que nos van a cambiar el sentido de las cosas, muchos de ellos terminan incorporándose a los movimientos nacionales, que incluyen, por cierto, también a gran parte del radicalismo en muchos momentos de nuestra historia. El radicalismo de Irigoyen, en su política exterior, en su defensa del orden, en el rechazo de todas las manipulaciones que hoy rescatan los Bayer y todos los pensadores de la izquierda en la Patagonia. Irigoyen es un patriota y un hombre que tiene una visión, y es un patriota americano, sin una gran formación, sin una ideología estructurada, pero es un patriota que actúa como patriota, y eso es una parte constitutiva del nacionalismo. El peronismo, por supuesto, es posiblemente la emanación más concreta que un movimiento político tiene como reunión de ese espíritu fundacional con un proyecto que se aplica en un momento de la historia. Todos esos son detalles que podríamos profundizar en cada caso. ¿Cómo definirías el nacionalismo hoy? ¿Qué cosa es el nacionalismo hoy? Es la idea de rescatar, proteger y conservar los valores heredados por el pueblo argentino desde los momentos fundacionales, proyectarlos sobre el futuro, defender la existencia del Estado Nacional contra toda una ola mundialista, defender ese sentido común cristiano que existía en la sociedad y que está siendo abatido inteligentemente a través de una guerra cultural que no se abate solamente sobre la Argentina, sino sobre todo el mundo en la actualidad, donde todas las cosas que pensábamos que eran imposibles van siendo consolidadas, y en todos los casos con una relación directa entre un supuesto progresismo revolucionario de izquierda y los centros de poder financiero mundial, de donde emanan todas las políticas que los pañaguados de esos sistemas, en el caso concreto los hombres del kirchnerismo, presentan en la Argentina como si fueran políticas revolucionarias y nacionales. Todo, desde el matrimonio igualitario, a cualquier cosa que se nos ocurra pensar de los temas fundamentales que ellos están manejando, emanan de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, de la Fundación Carnegie y de todos los centros de poder mundial, originados en la riqueza de los riquísimos. ¿Cuáles son los estereotipos o los prototipos o los ascendentes, tanto internacional como nacional, en el nacionalismo que representa tu sector hoy? Hacer una génesis de los personajes que encarnan ese nacionalismo siempre o es un trabajo de investigación y organizado, yo diría casi científicamente, o necesariamente tiene exclusiones que son injustas, porque el nacionalismo está conformado también con actitudes de hombres que provienen de otros sectores, que no se reconocieron jamás como nacionalistas, y que sin embargo en su momento actuaron defendiendo ese interés nacional y esa integración del pueblo en una causa nacional. Yo puedo ser, y lo soy, muy crítico respecto de Roca en muchos aspectos, pero la incorporación de toda la Patagonia, consolidando la primera campaña realizada por Juan Manuel de Rosas, es un hecho que nosotros siempre vamos a tener que agradecer a esa decisión. Las actitudes del presidente Roque Sáenz Peña, que es un hombre fundamental en la historia argentina también, no solamente por la ley
que lleva su nombre, sino por muchas actitudes que tuvo, siendo un hombre liberario, un hombre emparentado por razones de matrimonio con gente vinculada al endeudamiento sistemático de la Argentina. Su suegro era una especie de Daniel Marx de la época, uno de los hombres que conseguía siempre que la Argentina pudiese endeudarse para todos y cada uno de sus proyectos. Y sin embargo, Roque Saspeña es un patriota, y lo demuestra, y es un patriota americano, porque todos los hombres de los que hemos hablado, el caso de Rosas, el caso de Irigoyen, recordemos su actitud frente a la invasión por los Estados Unidos a la República Dominicana, la orden que le da para que se le rinda homenaje a la bandera dominicana en un pueblo ocupado, que todavía recuerdan que los argentinos tuvieron esa actitud, o las actitudes de Perón, siempre son un nacionalismo americano, que no tiene una proyección imperialista, sino que tiene la proyección de generar lazos comunes con pueblos con los cuales tenemos historias comunes, y si tuviéramos la inteligencia suficiente podemos tener un destino común. A nivel internacional todos fuimos influidos por el pensamiento de muchos de los hombres de los movimientos nacionales europeos. Sin duda el que más llegó a nuestro corazón, seguramente por la visión poética que le agregaba a su concepción política, fue Primo de Rivera en su momento, o Cornelio Celea Corigliano, el fundador de la Guardia de Hierro romana, o la idea que genera finalmente Mussolini como un Estado diferente al Estado marxista o al Estado liberal. Todas esas líneas de pensamiento y de tradiciones de otras naciones nos llegan también y generan en la Argentina una gran adhesión. En ese momento hay que tener en cuenta que se libra una guerra civil europea que enfrenta a los dos movimientos que supuestamente tenían el dominio del futuro, que eran los fascismos o el marxismo-leninismo. Esa guerra civil europea obviamente la termina ganando no el marxismo, sino el marxismo asociado con el liberalismo en el mundo. Y a partir de ahí se impone una historia única, que es la que sufrimos y padecemos desde entonces. No hablo en representación de ninguna línea, hablo a título personal, en una entrevista absolutamente personal, no estoy haciendo una declaración política de un sector. Pero he mencionado otros movimientos, es decir, la Guardia de Hierro rumana o el fascismo italiano, lo que pasa es que obviamente tenemos una actitud que nos distancia enormemente del nacionalsocialismo en términos no del pensamiento de reconstruir un Estado alejado del manejo de los pulpos financieros internacionales, que eso podemos valorarlo y respetarlo. Creer que el respaldo de la moneda es el trabajo de los alemanes siempre me ha parecido algo que realmente nos ponía a cubierto de que los que determinen la historia sean los Goldman Sachs, los Lehman Brothers y tantas otras estructuras de poder capitalista mundial. Pero siempre hemos creído, o creo a título personal, que nadie puede ser perseguido por lo que es. No puede perseguirse al negro porque sea negro, ni al judío porque sea judío, ni al homosexual porque sea homosexual. A la gente se la puede reprimir, como dice el Código Penal en los términos clarísimos en que lo hace, solamente por sus acciones, las acciones que ejecuten libremente. Y mi formación, mi pensamiento, que es católica, apostólica, romana, rechaza toda posibilidad de que alguien sea perseguido, postergado por lo que es. Y en el caso concreto se dio la quinta esencia de la persecución a la gente por lo que era y no por lo que hacía.